Muy buenos días, amados hermanos de Misión Internacional Casa de Oración. Los saludo en el nombre de Jesús para compartirles el devocional correspondiente al miércoles 9 de junio, que es referente al Salmo 9. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, por este tiempo que me permites compartir tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús el auxilio de tu Espíritu Santo para hablar conforme a tu voluntad, conforme a tu deseo, mi Dios. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, amados hermanos. El Salmo 9 es un salmo muy bonito. En lo particular no lo conocía mucho, pero ahora tengo la oportunidad de escudriñarlo. Amén. Empezamos diciendo que este salmo fue escrito por David y alaba a Dios por haberlo protegido, por haber salido en su defensa y también por haberle concedido la victoria sobre sus enemigos. Entonces es un salmo de gratitud porque tenemos un Dios justo. Amén. Vamos a leer la palabra, verso 1 y 2. Dice: Te alabaré, Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre altísimo. Amén. Este salmo escrito por David, ¿no? Es un salmo de alabanza a Dios por los favores, por la bondad, por la obra maravillosa que hace el Señor. Amén. Entonces, en el verso 1 y 2, él empieza diciendo, ¿no? Te alabaré, Jehová, con todo mi corazón, ¿no? Entonces, amados hermanos, nunca debemos de olvidarnos de dar gracias a Dios. Muchas veces oramos, buscamos el favor de Dios. Dios nos concede por misericordia, pero luego nos olvidamos. Nos olvidamos de decirle, Señor, gracias. Amén. Y en este caso, David le compuso un salmo al Señor y le dijo, te voy a alabar con todo mi corazón. Y no solamente eso, sino voy a contar las maravillas que tú has hecho. Amén. Entonces, cuando uno tiene gozo en el corazón, cuando uno tiene agradecimiento en el corazón, alaba al Señor. Amén. Y no es una alabanza simple, sino que David decía, ¿no? Me alegraré y me regocijaré en ti. Amén. Porque los triunfos que nos da el Redentor son también triunfos para sus redimidos. Entonces en el verso 3 dice, ¿no? Mis enemigos se volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Entonces aquí vemos que la vida de David no fue fácil. Amén. Sino que a lo largo de su vida se le presentaron una serie de enemigos. Tuvo como enemigo declarado al rey Saúl, aunque él no lo quería, no quería ser su enemigo, pero Saúl estaba celoso de él, intentó matarlo, intentó hacerle daño, ¿no? Y así como Saúl, se levantaron varios enemigos contra David. Entonces, y ahí David dice, ¿no? En el verso 3, mis enemigos se volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Amados hermanos, por más que nos esforcemos en tratar de estar en paz con todos, tratar de estar bien, siempre se levantan enemigos. Amén. Entonces,
Y los enemigos muchas veces traman cosas contra nosotros. Amén. Entonces, aquí que vemos, ¿no? Que si bien es cierto, se le habían levantado enemigos a David, pero él tenía la protección de Dios. Y esta protección, ¿qué hacía? Que sus enemigos se vuelvan atrás, que caigan y que perezcan. Amén. Entonces, aquí vemos que todos sus enemigos fueron forzados a la retirada. Amén. Hay un salmo bonito, el 27:2. El 27 en general es muy bonito, pero en el verso 2 que dice: cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ¿qué pasó con ellos? Ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Amén. En este caso no fue necesario que él se defienda, porque el que lo defendió fue Dios. Hizo que sus propios enemigos se tropiecen. Amén. Entonces, en el verso 4 dice la palabra del Salmo 9: has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Amén. Tenemos nuestro Dios, que es un Dios justo. Amén. Entonces, como tenemos un Dios justo y tenemos una causa que también es justa, cuando se lleve esa causa a un tribunal, ¿quién es el que juzga? El Tribunal Supremo, ¿no? Si bien es cierto, hay tribunales de hombre, ¿no? Pero en el tribunal de Dios tenemos un juez justo. Amén. Entonces, también hay otro salmo, ¿no? En Salmo 17:1 que dice: oye, oh Señor, una causa justa, atiende mi clamor, presta oído a mi oración, que no es de labios engañosos. Amén. Amados hermanos, si tenemos algo que no estamos siendo tratados con justicia, no sé, muchos de nosotros tenemos casos, ¿no? ¿A quién debemos de recurrir? Al juez supremo, a Dios. En el Salmo 140:12 dice, ¿no? Yo sé que el Señor me sostendrá. Yo sé que el Señor sostendrá la causa del afligido y el derecho de los pobres. Amén. El Señor es quien sostiene nuestras causas. En el verso 5 dice de Salmo 9: reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. ¿Qué está haciendo aquí David? Se está acordando de las victorias que le ha dado Dios. Amén. Y celebra cada uno de esos triunfos con una alabanza. Amén. Entonces, y ahí dice: no reprendiste a las naciones, destruiste al malvado, e incluso hasta borrar su nombre. Amados hermanos, si estamos sufriendo injusticia, ¿qué debemos de hacer? Recurrir a nuestro Señor para que tome nuestro caso y sea Él quien nos haga justicia. Verso 6 de Salmos 9 dice la palabra: los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellos. Amén. Entonces, al Dios tomar nuestra causa, ¿qué hizo? Además, destruyó a los enemigos que se habían levantado para afligir, en este caso a David. Amén. Entonces, van a ser derrotados los enemigos, van a ser avergonzados, porque tenemos un Dios poderoso que nos defiende. Amén. En el Salmo 1:6 que dice: porque el Señor conoce el camino de los justos,
mas el camino de los impíos perecerá. O en el Salmo 34:16 que dice: el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, para cortar de la tierra su memoria. Amados hermanos, no importa cuántos enemigos se levanten, el Señor es quien nos defiende. El Señor es quien toma el caso de los justos y decreta que finalmente el camino del impío, del pecador, será la muerte. Amén. En el verso 7 y 8 que dice: pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, y él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amén. Entonces, aquí que vemos, ¿no? Que una parte habla acerca del pensamiento de la eternidad de Dios, porque ahí dice, ¿no? Jehová permanece para siempre. Amén. Entonces, lo primero, Dios es eterno. Amén. Lo segundo, nos habla acerca del pensamiento de la soberanía de Dios. Amén. ¿Qué significa eso? Que Dios es soberano. Entonces, seguimos leyendo la palabra. Entonces, ¿qué ha pasado con Dios? Con la justicia de Dios. Él llegará a juzgar al mundo con esa justicia. Vamos al verso 9, que dice la palabra: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Amén. Amados hermanos, hay tiempos donde nosotros pasamos angustia, aflicción. ¿Y a dónde debemos de correr? Primer lugar, a nuestro Padre. Amén. En primer lugar. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor es el refugio del pobre. Es el refugio para el tiempo de angustia. Amén. Entonces, ¿qué también vemos aquí, no? Mas la salvación de los justos viene del Señor, en Salmos 37:39. Él es su verdadera fortaleza en el tiempo de la angustia. Amados hermanos, en medio de la angustia, de la dificultad, ¿a quién debemos de ir? A Dios, porque Él es quien nos sostiene, ¿no? En el verso 10 de Salmos 9 que dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Amén. Entonces aquí ¿qué vemos, no? Aquí vemos a nuestro Dios, que es un Dios bueno, poderoso, que nunca desampara a los que le buscaron. Amén. Que protege a aquellos que confían en su santo nombre. Amén. Entonces, amados hermanos y hermanas, hemos visto este salmo tan bonito, que lo escribe David como una muestra de agradecimiento y alabanza a Dios por el favor que ha tenido con David, porque es Dios quien lo ha protegido. Amén. Entonces, amados hermanos, tengamos esa confianza que el Señor, aparte de ser nuestro Padre, aparte de ser quien nos perdona los pecados, es también un Dios que nos protege, que actúa con justicia, que actúa con la verdad. Entonces, amados hermanos, recurramos a nuestro Dios para que sea Él quien nos ayude. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu bondad, por este tiempo de compartir tu palabra. Gracias, Padre bueno. Te entrego mi vida, la de mi ser, la de mi familia, para que te siga alabando, Señor, honrando tu santo y poderoso nombre. En el nombre de Jesús. Amén.